Buenas tardes, gracias por unirse a este debate. Seguramente alguna vez ha ido a comprar un producto en un lugar y tiene un precio y va a otro y tiene uno diferente. Quizás algunas veces ha comprado algo y le han dado menos de lo que paga. Experiencia con 484, el teléfono está abierto para que participe de esta polémica. Quédese con nosotros. Hoy, las violaciones de precios sobre la mesa. Que constituye tanto una indisciplina social como también un delito, además de todo lo que tiene que ver con las implicaciones de valores. Sobre eso debatiremos y conoceremos también cuáles son las vías de que tiene el consumidor, usted y yo, para protegernos de estas violaciones, cómo conocer más las normativas que existen sobre este tema. Conversaremos con periodistas, conocedores y también personas que se dedican precisamente al control de esta problemática. Las buenas tardes y las gracias a Luis Sexto, periodista, profesor, Premio Nacional de Periodismo, un profesor muy querido que además es un periodista que participa en el programa Hablando Claro, que de vez en cuando también toca estos temas. También hay Ailín Horta, subdirectora del diario Juventud Rebelde, ya casi que habitual en esta mesa de valores de los viernes. Nos ayudará también con sus experiencias directas de investigaciones que hace el periódico Juventud Rebelde sobre estos temas. Y también a Maricel Pedroso, directora de la Dirección Estatal de Comercio de La Habana. Las gracias por estar aquí. Ella vendrá a aclararnos sobre esas normativas que existen y lo que tiene que ver con lo que puede hacer el consumidor que ve sus derechos vulnerados de alguna manera. Y como es habitual en nuestra mesa de los viernes, también el humor gráfico está presente. Adán Iglesias, caricaturista de Juventud Rebelde, estará ahí también contándonos su mensaje desde el humor y la inteligencia sobre este tema. Y como es habitual, comenzamos con lo que piensan las personas en la calle. Nuestro periodista Oscar Figueredo estuvo haciendo un recorrido y recogió algunas opiniones. Escuchemos. Que a veces ponen un precio en un lugar y uno va a otro lugar y está alterado el precio. No se sabe el motivo. Me ha sucedido y he preguntado y la respuesta me han dado es que a veces no es la misma cadena de tienda, a veces no es la misma salida de producto. Es la respuesta que me han dado, pero... A veces no tienen precio y a veces tienen precios, pero tienen diferentes precios en diferentes lugares. Uno puede comprar cualquier cosa en un lugar y cuando vas a otro, en otro momento, tiene otro precio. Vas a la tienda de Quinto 42 y normalmente hay un precio en una, en otra hay otro, y eso no se sabe qué pasa. Aquí hay un perfume que vale $3.30 el Amore y en otras tiendas vale $3.55. Dice que por la categoría del lugar. ¿A quién se está lucrando con eso? Después un medio. Está quedando en el bolsillo. ¿A quién se está? Ese medio está quedando en el bolsillo. Y un medio tú, cuando terminan su turno, son bastante en el bolsillo. En ocasiones un mercado, no sé, un kiosco y no tienen los precios puestos. Hay que preguntarle a los dependientes, bueno, ¿cuánto vale esto? En realidad, si todo viene de un mismo lugar, no sé por qué tiene distintos... y afecta mucho a toda la población. Eso no hace falta entrevistar a nadie para eso, mira. Eso es lo que hace falta es los económicos, esos que tienen sentados por ahí, que los manden para las tiendas. ¿A dónde? ¿A dónde hay que quejarse? ¿A quién tú te vas a quejar? Entonces simplemente ponen las cosas ahí sin el precio y ya cuando tú vas a comprar te dicen... En esa tienda, ponerle en ese precio, no sé, pues no entiendo mucho de eso, pero generalmente todos pensamos así, que los mismos de la tienda le cambian los precios, ponen sus mismos productos que son traídos afuera y todo eso los ponen y ponen sus propios precios en la tienda también.
cabe ninguna duda de que evidentemente es un problema que preocupa a muchas personas y que es muy polémico. Hay también opiniones que nos han llegado al sitio web de la mesa a anunciar el tema. Muchos han participado, han dado sus experiencias, estaremos compartiendo algunas de ellas, pero quisiera comenzar con Yailin Horta, subdirectora del diario Juventud Rebelde, que investiga con frecuencia temas de este tipo, y vimos algunos ejemplos, Yailin, pero hay más manifestaciones de este tipo de violaciones. Así es, Cristina, buenas noches. Yo creo que esta antesala que hemos tenido ha sido un pórtico muy intenso, porque todos los entrevistados han dado diferentes ángulos de un tema tan filoso como este, y que tiene además expresiones muy variopintas. Hay que decir que de manera general uno en no pocas ocasiones, como cliente, como consumidor habitual, tiene la sensación de que está expuesto a una mar de trampas. ¿Por qué? Porque uno, en los últimos años uno ha sentido que ha aumentado la tendencia a que detrás del mostrador hay alguien que ha alimentado y que ha cultivado una vocación por el ardid, y que está tratando de engañarte cuando vas a consumir, a adquirir algo. Y esto no es una sospecha ni infundada, ni una subjetividad alimentada de manera gratuita, sino por las múltiples vivencias que uno ha tenido, no muy felices, en diferentes establecimientos, sea en la moneda más filosa, el CUC, o sea en moneda nacional. Uno siente que en diferentes escenarios es habitual que vea alteraciones del precio. Yo mencionaría, Cristina, bueno, también hago la salvedad porque quizás me imagino que hay muchos detrás del mostrador, honestos también, y que, por favor, que no se sientan aludidos, es con los pícaros, esos pilluelos que han tratado de hacer su agosto con el bolsillo de ese cliente, que además bien conocemos que no está tampoco ese bolsillo popular tan abultado como para también tener a cuestas este fenómeno gravitando, que es una indisciplina social, es una expresión, lo decíamos, es una expresión más de los nudos y los desajustes que hay en el mapa nuestro, de nuestra sociedad, de las deformaciones con las que convivimos. Yo mencionaría múltiples expresiones. Una de ellas, por ejemplo, lo han dicho los compañeros que fueron entrevistados, pero una de ellas es, encuentra sus brechas más jugosas los productos a granel. Uno casi siempre siente que van a estar alterados en su gramaje. También otro de los fenómenos es que además de esto puede tener precios alterados, y también ha tenido mutaciones, porque uno siente que una de las indisciplinas que también se están dando, Cristina, es el hecho de que se están introduciendo en los establecimientos productos que no vienen por la vía que está establecida, y se corren riesgos tan peligrosos como si tú introduces una croqueta, no tenga una trazabilidad que sea la adecuada, o que no tenga las condiciones higiénico-sanitarias establecidas. Si hay riesgos muy perniciosos con esto, más allá de esa voluntad de las personas de tratar de enriquecerse o de abultar también sus finanzas a costa de uno como victimario frente a ese consumo. Hay algo interesante que tú decías, Yailin, que tiene que ver con el hecho de que ya sea en CUC o sea en moneda nacional, y es una opinión también que está muy presente entre las personas que participaron, es que los precios son altos, los salarios siguen siendo bajos, y entonces hay que añadirle a esto el problema que supone que se multen algunos productos que a veces son de primerísima necesidad. Y por eso quisiera conversar ahora con Maricel Pedroso, que es la directora de la Dirección Estatal de Comercio de La Habana, que es una entidad encargada de controlar la política de precios que se establece tanto en el comercio mayorista como minorista. Es decir, es el Estado protegiendo al consumidor de violaciones de este tipo. ¿Estoy en lo correcto, Maricel? Está clara, Cristina. ¿Cuál es el trabajo de los inspectores? Específicamente es el trabajo que usted dirige y que además tiene la dura tarea de enfrentar en la primera línea ahí de batalla estos problemas. Bueno, nuestra dirección tiene como encargo, como usted lo había dicho, tiene un encargo estatal: velar porque se cumpla con las políticas que establece el Estado en política de precios. A partir de ahí, nuestra dirección, con nuestros controladores e inspectores, le corresponde en cada establecimiento donde se haga una actividad comercial, sea en moneda nacional en divisas, sea un establecimiento de venta de mercancía o que preste servicio gastronómico o personal y técnico, a partir de que se presenta y está en funciones de control, primero que nada, lo más importante es poder percibir que esté informado correctamente los precios al consumidor.
Precios que deben estar en pizarra informativa de forma visible y que el consumidor ahí es la primera información que debe recibir en un establecimiento gastronómico o un establecimiento comercial, sea el que se vaya a controlar, que debe tener toda la información que lleva, que es desde el gramaje del producto o el servicio que se está prestando, más el precio de este producto. A partir de ahí, de tener conocimiento de esa información, se debe seguir con solicitar al establecimiento el listado oficial de precios. Listado oficial de precios que no es un documento al azar, es un documento que debe estar firmado, tiene que estar avalado por la máxima dirección de la entidad a la que se subordina este establecimiento. A partir de ahí le corresponde a nuestros funcionarios poder comprobar si hay correspondencia entre ese listado oficial de precios que está aprobado y que no es facultad de ningún administrativo, a no ser que sea a nivel de su máxima dirección, cambiar esos precios sin consulta y poder comprobar que hay una correspondencia entre ese listado oficial de precios y lo que se le está exponiendo al público. A partir de ahí se sigue con todas las acciones de control, desde si es un establecimiento gastronómico poder comprobar por comprobación el gramaje a servir, lo que se está sirviendo, si es una venta lo que se está haciendo, poder comprobar con todos los mecanismos nuestros si es válido lo que se le está ofertando al consumidor y si se corresponde con el precio y lo que está informado a la población. Hay una de las opiniones que son interesantes, ¿no? Y que tienen que ver también con el trabajo que hace esta dirección y en este caso estamos en la capital e invitamos a la directora estatal de nuestra capital, pero realmente no es que estemos hablando de la capital, estamos hablando del problema en sentido general. Y hay una de las opiniones de una persona que se hace llamar Rafaela y cuenta: la semana pasada fui a la tienda Adita ubicada en la calzada 10 de octubre cerca de la esquina de Toyo, que estaba buscando crema para la piel. Estando allí, la dependiente de la perfumería le vocifera al dependiente de electrodomésticos que había una inspección de precios, que si ya él había cambiado, él le dice que ya lo había hecho. Ahí es donde me entero que en la tienda había una inspección de precios y ellos se estaban avisando para arreglar los precios que estaban adulterados. Díganme si es una falta de respeto que se pongan delante de los clientes con esa desfachatez. Es lo que sucede cuando va el inspector en muchos casos y entonces es donde se ve este proceso donde se genera una complicidad entre algunas personas de algunos establecimientos que terminan siendo en contra del consumidor, un engaño. ¿Podríamos decirle, profesor, ¿es esto robo? Bueno, mira, la gente, el cliente, el consumidor se siente robado, pero podemos precisar, eso es engaño, eso podría ser un fraude o más bien podría ser una estafa. Tanto fraude como estafa parten de una raíz que es engaño, engaño. El fraude es un engaño, pero quizás es un engaño institucional. Y la estafa es quizás hasta entre dos personas. Aquí evidentemente parece que es entre un establecimiento, es decir, no es el establecimiento el estafado, sino es el consumidor el estafado. Eso por supuesto debe estar penalizado en los códigos. ¿Qué es lo que es la estafa? Bueno, quitarle un valor a otro mediante el engaño. Eso es una estafa y eso también es el fraude. Yo no soy jurista, ¿verdad? Pero estoy pidiéndole la anuencia a los juristas. Ahora, pero la gente se siente robada. Yo voy a decir esto, pero no se sienten aludidos los que no estafan, los que no engañan. Los que son honrados no pueden sentirse aludidos. Solamente que se sienta aludido. Y el que se sienta aludido no lo va a demostrar, porque no quiere ser cogido infraganti, ¿verdad? Pero los griegos, en la mitología griega tenía algo muy curioso. El mismo dios de los comerciantes era también el dios de los ladrones. Necesariamente yo no quiero decir que todos los comerciantes en este país tengan que ser ladrones. Pero parece que esa fama viene de viejo, de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás. Porque los griegos parece que no se equivocaban en ese sentido. Entonces es sumamente triste tener que estar analizando y enjuiciando desde esta mesa a muchos compatriotas, pero no merecen otra cosa que el juicio más severo. Ahora bien, ¿qué pasa? La compañera hablaba de un control que viene de fuera.
Pero el control no es ese. El control es adentro de la unidad, adentro de la tienda, de la shopping, de la cafetería, del restaurante. Es adentro. El control es un sistema para que vigile mediante la crítica, la revisión, el examen, la comprobación, que los objetivos de la unidad se cumplen, los objetivos y principios se cumplen completamente. Ese control parte de adentro, ese control parte especialmente por el administrador. Mira, yo tengo la impresión que si aquí ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el pueblo? Se agarra a alguien estafando, el primero que tiene que responder por eso es el administrador de la unidad. No puede ser solo el estafador, verdaderamente. Ahora, hablábamos también, y tú hablabas, Cristina, hablábamos de los precios altos, los salarios bajos. También sucede que estas personas que se dedican a estafar se justifican mediante que mi salario es bajo, mediante ese pretexto, mi salario es bajo. Sí, pero tú quieres que te lo pague un compatriota que también tiene como tú un salario bajo por las razones que todos conocemos y que algunos a veces nos negamos a entender. Ya sabemos que los últimos años, los últimos 20 años han sido muy duros para este país. Los salarios están bajos. Llegará el momento que serán justos, porque la economía tiene que crecer, la economía tiene que reorganizarse y los salarios ya no serán para siempre bajos. Nadie puede pensar que eso es una condena que no nos vamos a quitar de encima. Pero nadie puede justificar el delito. La deshonestidad no se puede justificar con que yo gano poco. Porque lo voy a repetir como lo he dicho en Hablando Claro. El ladrón es ladrón, aunque el sueldo no le alcance. Así es. Y lo va a hacer aunque le alcance. Claro, porque te habitúas. ¿Cuánto desvalor han adquirido tantos trabajadores en este país precisamente por esos actos que se vuelven costumbre? Sí. Yo quisiera, y Yailin, yo sé que tienes algo por decir, pero ya decía el profesor Sexto sobre lo que tiene que pasar, Maricel, cuando se agarra a una persona cometiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando el inspector ve una violación? Bueno, en este caso, cuando el inspector en función de su trabajo detecta una violación, establece todo lo que dispone el decreto 227. Decreto 227, que es el que establece las contradicciones personales de las normas que rigen la política de precio y tarifa. Es un decreto donde está dispuesto por sus incisos, a partir de lo que se detecta en términos de violación de precio, la multa y el importe de la multa que se le impone a la persona que se detecta en este tema con el tema de la violación. Independientemente de eso, cuando el control se hace por encargo estatal, lógicamente tiene que responder la máxima autoridad de esta entidad donde se ha sido controlado a partir de violación de decreto, independientemente de las medidas organizativas. Hay un plan de medidas que se debe presentar. Toda violación de decreto lleva implícito una medida disciplinaria que tiene que responder ante eso la máxima dirección de la entidad. Incluso hay una circular del Ministerio de Comercio Interior que establece, tiene que ver, va muy a tono con el tema de la protección al consumidor, donde inclusive se define, ¿no?, que cuando hay violaciones de precio, cuando se detecta que se está violando precio, no lleva otra medida ese infractor en la violación de precio que la separación definitiva de la entidad. A partir de ahí, después del control, después de la discusión del informe, después que se presente el plan de medidas, nos corresponde que velar a nuestra entidad de que corresponda ese plan de medidas con las violaciones que fueron detectadas. En ese tema nuestra entidad no ha sido flexible, al contrario, se le exige a la máxima dirección. En ocasiones el plan de medida debe regresar, porque no hay una correspondencia dentro de la medida disciplinaria en ocasiones que se le aplica a esta persona que viola con lo que normalmente ha sucedido. Cuando conversábamos antes, Maricel, usted me comentaba sobre cómo muchas veces, a veces hasta sin conocer a qué usted se dedica, en momentos en los que usted va a acceder a un servicio, hay quien le justifica la incorrección de ese precio por diversas razones. Se la justifica, como mismo decía el profesor, porque le hace falta una cosa o la otra, y entonces esa forma de esa justificación, ¿usted ha sido testigo de eso también? Sí, cómo no, inclusive comentábamos que en ocasiones, porque yo soy consumidora,
Sí, soy consumidor igual que son todas las personas. Como lo es Está el claro, de la tienda. como es el de la tienda, que es consumidor. Y que no le gusta que le roben Está tampoco. claro. Y entonces, bueno, en ocasiones tú preguntas y entonces hay esas justificaciones que te dicen, imagínese mi tía, estoy luchando, yo también tengo que vivir. Entonces, bueno, yo le digo, sí, estás luchando, tienes que vivir, pero tienes que también respetar algo que está establecido, que es el argot cubano, que es el coímos. No, imagínese usted, y si tengo que trasladar la mercancía y tengo que pagar un camión, es decir, hay un grupo de cosas que a veces y quizás las plantean porque piensan que es una forma de justificar el hecho de que el precio que tú me le estás poniendo el producto, lo que me estás vendiendo, lo puedes adulterar, y no debe ser así. Y comentábamos también, era lo que yo le decía, independientemente de que podamos estar en nuestros cuerpos de inspectores, que no van a estar en el 100% de los establecimientos que tiene nuestra provincia, que no pueden estar las 24 horas del día en un establecimiento, es un problema de conciencia también de cada cual, de que tiene una responsabilidad, de control interno que hablaba el profesor. Es una responsabilidad, no hay que esperar, como decía el profesor, de que haya un control, porque este control, y todo el mundo conoce que el control no es más que la fotografía del momento. Que puede ser como en el caso que comentábamos, de que se ponen de acuerdo porque saben que viene el claro, pero normalmente, y muchas veces sucede, pero hay veces que no da tiempo, porque lo hemos detectado, hay veces que no da tiempo ni hacer lo que decía la consumidora, de poner los precios como son, de poner las cosas como están, porque no da tiempo, porque el control llega y no da tiempo a que esto se haga. Pero no se puede trabajar pensando en el control, hay que trabajar porque es lo que está establecido, porque todo está dispuesto para cumplir con una política de precios que está establecida. Yailin. Cristina, estamos ante un fenómeno tremendo, ante un fenómeno que es muy pernicioso. Ahorita cuando el profe con ese escenario cuando se corrompe esa persona, estamos ante un fenómeno que también tiene expansiones muy nocivas, porque después también cuando ese administrador no reacciona, también es cómplice de ese fraude, es cómplice de esa maraña. Y yo me imagino que Maricel y el equipo de inspectores de ella tenga un decálogo mucho más rico, mucho más profundo que las vivencias de uno, pero basta ir a un establecimiento, a cualquier tienda recaudadora de divisas, y uno llega y uno dice, ¿dónde están los productos en merma? ¿Dónde están los productos que se han ido depreciando? Porque quizás usted puede encontrar ahí una variante, a veces ni aparecen, o no los encuentras, no los tienes visibilizados, y a veces también el cliente que va no ve las depreciaciones esas que tienen ciclos diferenciados, ya no los explicaba, tiene sus tiempos, está normado, tampoco uno no participa de eso porque nada, lo mantienen al mismo precio y ahí también hay un resquicio más para este fraude. Yo pensaba en eso, en todas esas expansiones nocivas que tiene, porque aquí estamos hablando de un desmontaje de la moral, aquí estamos hablando de un problema ético que también encuentra su amparo y su escudo, como decía el profe, en el hecho de que el dinero no alcanza, los salarios han estado deprimidos, pero vamos a esperar a que estén las condiciones ideales, a que haya una gran remuneración, y si llegamos a ese momento y ya se ha convertido en un cáncer que empieza a minar todo el tejido social, porque la codicia es lo que ha imperado. Hay una opinión entre las personas que participaban en nuestra mesa, una persona que se hace llamar Ultra, un nombre que quizá probablemente tome de la tienda. Dice, realmente es un tema que afecta directamente al cubano a diario. ¿Cómo combatirlo? Y más adelante decía, el robo o la lucha, como algunos prefieren llamarlo, se ha entronizado en Cuba, cobijado por las carencias y necesidades recientes, por la pérdida de valores, por la indiferencia de quienes deben velar por cuidar los recursos del pueblo. Y mencionaba otro tema, otro aspecto que influye grandemente es el no empleo en Cuba del sistema internacional de medidas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir despachar los productos en libras con pesas en kilogramos? Que ese es otro problema, el asunto de la normalización y de las pesas. Hablábamos y ha habido también, Cubadice ha tratado el tema y creo que también lo tratará prontamente en alguna otra emisión sobre las violaciones con el tema de las pesas, como las pesas muchas veces no están en las condiciones que deben estar. Usted me comentaba, Maricel, cómo debe estar una pesa, que la pesa tradicional está la más criolla que tenemos, con la que contamos en los agromercados, y que muchas veces no están como debe estar, y eso tiene una repercusión en el peso. Sí, bueno, hablábamos sobre el tema de las pesas y no es menos cierto lo que dice la consumidora. Hay mucha situación con este tema. Existe una institución que es INIMEN, que es la institución que está, es la que tiene la facultad de avalar el acto o certificar que un medio de medición está apto para el pesaje. Esta es una de las principales violaciones de precio. Cuando llegas al establecimiento, esa pesa no tiene la certificación, ya
de no estar certificada la pesa, ya podemos decir categóricamente que lo que está a servir o lo que está a pesar no cumple, no hay forma de tú verificar de qué FIA es lo que tú me estás despachando, de qué FIA es lo que tú me estás pesando. Y hay situaciones con ese tema de la unidad de medida. Es una tendencia en todas las acciones de control nuestras detectar que estos medios de medición no están certificados. Y algunos, porque la certificación esta de INIME tiene una validez por 1 año. Y en este mismo control se detecta que ese medio de medición lleva 2 años sin que esté certificado por estos compañeros de INIME. Hay veces desconocimiento también por el consumidor, que lo hablábamos también, es desconocimiento por el consumidor, porque en el servicio gastronómico la norma está servir de no tener tampoco de ser fiable, lógicamente ya estás violando precios. Si lo que tienes que servirme no me lo estás sirviendo porque no está certificada o porque en ocasiones no usas la unidad de medida correspondiente, el medio de medición que debes utilizar no es el que está establecido, lógicamente ya estamos hablando que hay violaciones de precios, porque hay violación de normas, va a haber violación de normas y de hecho, si hay violación de normas, hay violación de precios. Eso pasa con muchísimos productos, pasa con los materiales de construcción, pero pasa hasta en el Copelia, es decir, los jóvenes que en la universidad fuimos y todavía vamos al Copelia, muchas veces no nos dan la cantidad que pagamos, ¿no? Y las bolas, eso es un problema desgraciadamente bastante más viejo, yo creo que es más viejo que yo. Pero vamos ahora, ahí nuestro periodista Oscar Figueredo entrevistó a un especialista de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba que le da una visión un tanto más amplia al tema, que no es solo relacionado con el sector estatal, sino también con el sector no estatal. Escuchemos. Hay productos centralizados que no varían su precio, que ese es un precio único, pero hay productos que no son centralizados y entonces las cadenas pueden cambiar el precio de acuerdo al nivel de adquisición, de acuerdo a cómo adquieren ese producto y pueden variar su precio para la población. Lo que sí no debe haber en una tienda es ese mismo producto con 2 precios diferentes, o sea que debe haber un precio único. Vamos a pensar que una tienda de una cadena adquiera un producto, pero debe tener el precio de un solo producto. El otro que adquirió, que va a vender a otro precio, no debe tenerlo presente con el que está. Porque eso es lo que trae a la población, es un análisis. Porque este producto que es igual a aquel tiene un precio diferente. Eso tienen que hacerlo para que no se produzca un criterio sobre la población. Otro problema que pasa en las tiendas a veces, que es un producto que tiene fecha de vencimiento, le cambian el precio y la tienda no lo cambia, o sea, sigue con el precio que tenía. Es una afectación para la población. ¿Por qué? Porque debía tener menor precio, ya que es un producto que tiene fecha de vencimiento, que le quitaron el precio original, le ponen otro precio y no lo hacen directamente. El sector no estatal, digamos nuestras empresas cooperativas no agropecuarias en este momento, surgimiento de estas empresas cooperativas no agropecuarias, tiene un problema principal. Ahí está 2 formas, nosotros damos mucho el tema de logística, que el producto debe comercializarse, almacenarse, controlarse por nuestro sistema métrico decimal. O sea, tengo que hablar de libras, de kilogramos, no puedo hablar de bolsa, de cajas, y eso a veces lo hacemos. Por ejemplo, en el sector no estatal, a veces en las cooperativas no agropecuarias comercializan un producto, digamos, un plátano por mano, otro producto por una caja, envases, no es así. Todo debe ser por libra, o por kilogramo, por producto que la comercializa la cooperativa. El factor humano, el factor ético, el factor de valor, que en ese momento no se está atendiendo bien, no se está cuidando bien. Porque la mayoría de estos casos que me violan el precio, que me cambian el precio, que me ponen un precio que no es lo que tiene la cadena o demás, va en sentido de un nivel de, que podemos decir, de apropiación de ese resultado que tiene en la venta, que no es el que va a reportar. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y digo que pienso que hay que establecer algunos mecanismos de control donde podamos verificar qué nos está pasando en eso. Porque al fin y al cabo, ¿quién se va a afectar a la población? Sí, el consumidor, ese es el más afectado. A veces andamos muy rápido en la vida, nos roban 5 centavos y a lo mejor nos reclamamos nuestros derechos y de alguna manera participamos también somos cómplices también de esta situación en muchos casos, porque también el ciudadano no siempre está lo suficientemente empoderado de las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos.
Yo quisiera citar un artículo muy interesante que escribía Roberto Peralo, uno de los autores del blog La Joven Cuba, que decía, es además un joven conocedor de economía, hay que desarrollar acciones para incrementar el conocimiento de la población sobre la política de precios establecida. Debe instaurarse un marco regulatorio funcional y efectivo que permita proteger a los consumidores de daños y prejuicios por violaciones de precios. Tiene que aplicarse una política de transparencia con respecto a la información económica de las empresas públicas, donde el ciudadano tenga acceso a esos datos y puedan hacer denuncias cuando perciban una infracción. Mientras políticas como estas no se apliquen, seguimos hipotecando nuestra economía y contribuyendo al círculo vicioso del malestar que provocan la distorsión de los precios. Y es que provoca mucho malestar, profesor. Esto tiene un impacto en el consumidor, en nosotros que somos los que vamos a comprar, y tiene esto, por supuesto, una reacción muy negativa. Lo que más me preocupa, y creo que no hemos hablado, es sobre la herencia que esto supone, es decir, tolerarlo como práctica, de alguna manera, y que esto se reproduzca. Como decía Eileen, a lo mejor mañana tenemos los mejores salarios y sigue pasando. Claro, porque se queda así, se queda el hábito, se queda un rebajamiento de los valores morales, de los valores éticos. Ya después es muy difícil volver a encontrar el camino recto, es muy difícil. Ahora bien, las situaciones materiales, las circunstancias materiales pueden explicar el fenómeno, pero nunca justificar el fenómeno. Ahorita oí el término justificación. Se puede explicar, sí, es verdad que esos problemas circunstanciales, de circunstancias adversas, es cierto que pueden explicar que alguien decida dedicarse a estafar, que hay muchas maneras, porque hemos hablado de cambio de precio, por ejemplo, en las llamadas shopping, en los mercados de las llamadas shopping, usted tiene que revisar el papelito cuando la cajera se lo da, porque a veces la cajera le marca 2 veces el mismo producto, como me pasó a mí, que lo descubrí en mi casa. Ya no pude reclamar. El mismo producto, un solo producto, me lo puso 2 veces, por supuesto. Ese que me puso de más, para ella sola. Porque yo estoy pensando que ahorita también se habló aquí de control interno. No se trata de control. El control interno es una cosa. El control interno es el control de la contabilidad, de la planificación. Eso es lo que la Contraloría revisa de vez en cuando. Estamos hablando del control sistemático para que los objetivos de la unidad no sean violados. Ese control que tiene que realizar la dirección constantemente, la dirección, el administrador. No tiene que esperar que venga la provincia o el inspector, porque el inspector puede venir de pronto, pero a veces el inspector ya han alertado de que viene el inspector, porque todos son pasadizos demasiado complicados para estar creyendo que se le puede capturar a alguien en el mismo momento en que está delinquiendo. Eso es muy difícil. Yo pienso que la protección del consumidor, de la cual se ha hablado tanto en este país, debe empezar siendo una autodefensa. Nosotros los consumidores tenemos que revisar los papelitos que nos dan en la shopping, porque eso es un modo de quitarte bastante. Ya no son unos kilos, porque si yo compro un producto que me costó 2.40 y me lo marcan 2 veces, óigame, ¿cuánto uno lucha para conseguir 2.40, verdad? Sí. Ese es el asunto, una autodefensa, un exigir, un preguntar. Y en el plano de hoy mismo en Juventud Rebelde, creo que fue Juventud Rebelde, en acuse de recibo. Una carta sobre el tema. Sí. Se hablaba de Tará, de la playa Tarará, de personas estafadas, pero así, claramente, a la luz del sol de la playa, que es mucho más luminoso y parece que quema más que el de acá, el de aquí dentro de la ciudad. Y después vi en el periódico Granma también, en las cartas de hoy, sanciones de ese tipo, una amonestación pública. No, yo creo que una amonestación pública no es suficiente para curar o para intentar curar a un trabajador de eso que se le está convirtiendo ya en una manía, de estar quitándole a la gente. En los mismos productos, en la shopping, el pollo, hay mucho. Yo he recibido cartas y correos de personas que están preocupadas con los pollos en la shopping porque ya no traen sello, las bolsas no traen sello. Es un nudo.
y la gente piensa, ¿y qué garantía tengo yo de que esa bolsa cuando llegó al almacén del supermercado, alguien no lo zafó, le quitó un muslo y el resto lo llenó de agua, se volvió hielo y pesa lo mismo que dice la tarjetica? Hay muchas personas preocupadas por eso. Bueno, ahora, claro, hay que autoprotegerse, pero ¿cómo hago yo? Bueno, habrá que llevar una pesita de esa, colgar la bolsa en la pesa esa vertical y ver si de verdad es el gramaje que dice la bolsa. Porque si no, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Con apelaciones? Lamentablemente las apelaciones no resuelven este problema. Tengo la impresión de que es mucho más. Claro, lo primero que hay que hacer es resolver nuestros problemas económicos, ¿verdad? Ponernos todos, no ser indiferentes, no creer que el río revuelto va a ser siempre. Acomodarnos a las aguas del río revuelto es muy peligroso para este país. Hay que darse cuenta de eso. Hay una pregunta que usted pone sobre la mesa, profesor. ¿Cuáles son las vías que tiene, Maricel, el consumidor para protegerse, para enfrentar esas violaciones? Cuando ve su derecho vulnerado, ¿qué puede hacer? Bueno, dentro de la dirección nuestra también está el área de protección al consumidor. Un grupo de trabajo que todos los teléfonos de nuestra dirección deben estar, digo deben, porque es algo que le hemos dado seguimiento y hay controles que hace fundamentalmente, específicamente protección al consumidor, y dentro de las cosas que ven ese control es que estén expuestos al público, en lugar visible, que es como se establece, todos los teléfonos de aquellas instituciones por un orden, donde debe llamar el consumidor, a donde se puede transmitir su queja, y queja que se investiga, se revisa hasta que se le da respuesta al consumidor de esta situación que se le presenta. A nuestras oficinas diariamente llaman consumidores porque sí tienen conocimiento y se trabaja, y en ocasiones esas mismas denuncias que hace el consumidor cuando hemos llegado al establecimiento la hemos percibido, es decir, se han detectado que son así como el consumidor se ha quejado. Y estos son los medios inicialmente, y a veces el mismo consumidor dice, bueno, si me dicen que la primera queja es al administrador del establecimiento, pero ¿cómo voy a quejar al administrador si es el mismo, son sus trabajadores? Y un poco que el consumidor también con eso se siente un poco aludido, dice, me voy a quejar al administrador, que es su jefe inmediato superior y que es el mismo. No, hay otras instancias, está en ese orden, está la Dirección Estatal nuestra de Comercio, está el Ministerio del Comercio Interior. Todos estos teléfonos que también tienen protección al consumidor que deben estar expuestos en los establecimientos. Ahora, por ejemplo, en una institución, ya dígase de gastronómica, moneda nacional o CUC, en una tienda, ya sea en la moneda que sea, ¿cuál es la vía inmediata que tiene el consumidor para protegerse? Bueno, en ese momento lo primero que el consumidor debe solicitar la presencia del administrador del establecimiento. Poder trasladarle a ese administrador del establecimiento, que es la instancia inicial que tiene ahí, la queja de lo que le está sucediendo. De no estar conforme, bueno, le corresponde, como le estábamos diciendo, dirigirse a nuestra dirección, dirigirse al Ministerio del Comercio Interior, que tiene también una dirección de protección al consumidor, hasta que la respuesta que él necesita sea, es decir, la deseada, sea factible. Pero inicialmente en el establecimiento, en el mismo momento que se siente violado esos derechos de precio, de maltrato, de cualquier otra cosa, debe abogar porque pueda atenderlo el administrador del establecimiento donde él está. Cristina, mira, estábamos hablando, tú preguntabas sobre el impacto ahorita, y yo me quiero detener en ese asunto del impacto. Tiene impactos muy sensibles este fenómeno. Impactos no solo en el hecho de que hay esquilmadores del bolsillo popular, sino que estamos hablando también de personas que están atentando contra el bienestar público. Este es un tema que se emparenta mucho con los servicios, la calidad de los servicios. Cuando ocurren fenómenos como este y siguen encontrando causas, pues se convierte en algo que parece que es un problema que se sigue mordiendo la cola y que no encuentra salida. A veces yo pienso, por ejemplo, yo trato de ser una consumidora bastante activa, que no me quedo conforme cuando siento o sospecho que estoy siendo ultrajada, y yo trato de reaccionar frente a eso. Pero a veces uno tiene la sensación de que, bueno, eres una inadaptada porque estás todo el tiempo protestando, es mal vista, hasta el propio
después te mira con cierta... Te reprimes y protestas. Así es, ¿no? A ver, se generan tensiones que uno a veces trata de estar y uno procura estar en armonía con todo, y uno trata de defender lo establecido, lo coherentemente establecido. Pero lo que pasa es, y ahora mismo los televidentes pueden estar diciendo, no, es verdad, es decir, uno no puede estar todo el tiempo fajándose contra el mundo, pero sí, hay que seguir insistiendo. El profesor decía ahorita un concepto fundamental. La protección empieza por la autodefensa y hay que seguir exigiendo, porque si no se va a convertir en un problema, en un tatuaje imborrable para el mapa social nuestro, y ahí no se puede llegar. Hay que tratar de que sea un problema que encuentre, que se vaya solventando. Y también hay un fenómeno, las estructuras también tienen que estar vigilantes sobre ese proceso. Es parte de su deber ser. No puede ser algo que quede así impunemente, que pase, y después decíamos, hoy comentábamos, no pueden estar lectores las 24 horas del día. Pero además, el inspector también es un hombre y puede a veces, es un ser humano, y a veces puede pasar que ese inspector también sea vulnerable también a ciertos también chantajes, también puede formar parte del problema, podría hasta llegar a suceder. Y entonces tiene que haber un fenómeno también de parte contra parte, de ese consumidor menos conforme con lo que está pasando, menos pasivo ante esas situaciones. Es decir, hay una dinámica bastante que hay que seguir alimentando, y hay que procurar no estar de manera pasiva frente a esto, porque si no, como decías tú, va a haber una herencia muy aberrante en las próximas generaciones que se incorporen a esta dinámica y sigan heredando este hábito de seguir esquilmando a la población, ¿no? Hay también el hecho, y tú lo decías de alguna manera, Yailin, estamos en un contexto de debate donde la prensa está participando, también las diferentes instituciones del Estado, donde se está llamando la atención, es decir, un contexto donde recordar, porque no es nada nuevo, cuáles son estas indisciplinas sociales, cuál es la repercusión que tienen los valores para los jóvenes, para los niños. Y dices la prensa forma parte también de esos mecanismos de autorregulación social, del control social también sobre las dinámicas institucionales, también forma parte de ese tejido institucional. Pero te digo algo, estamos ante una realidad que se complejiza más hasta el punto, yo misma ante acuse de recibo, que es una tribuna de estos fenómenos permanentes, que uno se duele de estas situaciones constantes, uno a veces siente que lo que no es habitual y se ve como un acto, hasta los propios clientes lo sienten así, los propios consumidores, cuando mandan carta al propio acuse de recibo y le dicen a José Alejandro, que es el titular de esta columna, junto a Jesús Arencibia, que también comparte este espacio, una de las cosas que dicen es que pareciera un acto de heroicidad cuando se hacen las cosas bien. Pareciera que eso es lo diferente, cuando debería ser lo cotidiano. Junto a acuse de recibo también están las cartas a la dirección de Granma, sí, claro. También acá a la mesa, y los teléfonos han estado abiertos. Oscar Figueredo ha estado escuchando algunas de sus llamadas. Vamos a ver las opiniones de ustedes que nos están viendo. Me llamo Julia Libertad Suárez Porra, provincia Habana, municipio de Habana del Este. Mi opinión es que el cliente está totalmente desprotegido en todos los aspectos a nivel nacional, porque he visitado la provincia de Granma, que también soy de allá y vivo aquí. Y todos los precios, es decir, todos los precios se alteran. Además, ya yo no sé si una libra tiene 16 onzas, porque en todos los lugares no se sabe ya lo que es una libra. Y estamos totalmente desprotegidos los clientes, porque los inspectores, la opinión generalizada de muchas partes de la población es que son corruptos, que se dejan sobornar. Por lo tanto, estamos totalmente desprotegidos. Mi nombre es Maida Arteche, de Ciudad de La Habana, y la preocupación mía es con relación a productos de origen nacional que producen aquí dentro del país, que uno va a una tienda y tienen un precio, y va a la otra tienda y tiene otro precio. Y sin embargo son productos que se hacen aquí, que de Suchele, entonces no hay un precio estable en todas las tiendas. ¿Por qué sucede eso? Si bien el origen es el mismo, es lo que yo quería plantear. Y eso sí deben esclarecerlo. Ramón Tamayo, del municipio de Marianao. El problema de los precios es la falta de control que hay desde la administración hasta los organismos que tienen que ejecutar esta actividad. La alteración de los precios no tiene que ver nada absolutamente
con el salario que gana la gente. Ya esto es una norma que cuando tú sales para la calle te roban donde quiera que vas a comprar. Muchas gracias. Me habla aquí Omar Hernández, aquí del Cerro. Con relación a los precios, en días pasados, o todavía está en la tienda La Puntilla, el café instantáneo de origen vietnamita, en las tiendas de las TRD valía 25 centavos el sobrecito y en las tiendas panamericanas 35. Ese producto no vino de Vietnam, que es de vietnamita, no viene para Cuba con un mismo precio, y porque una tienda lo vende con 10 centavos de diferencia. Pero más, en la tienda La Puntilla, el día pasado rebajaron el paquete de 50 paquetes de ese mismo café de 15 pesos a 7.85. Sin embargo, la dependiente lo vendía a 35 centavos el paquetico, que rebajado es a 16 kilos. ¿Por qué permiten eso? Muchas gracias. Otra muestra más de las personas que nos están escuchando y también sufren en carne propia este descontrol, esta indisciplina social. Y vamos a conversar, Maricel, muchas preguntas que quizás ustedes puedan ayudarnos a dilucidar. La primera opinión, una persona con mucha vehemencia decía, hay la noción de que uno está desprotegido completamente ante esto. De alguna manera ya lo hemos hablado brevemente. Recuérdenos por qué estamos desprotegidos. Sí, en ocasiones sí estamos desprotegidos y creo que es por desconocimiento de un grupo de cosas y regulaciones que están establecidas, que el consumidor, como muchos se quejan, no tienen acceso a esa información, no conocen que en el tema del servicio gastronómico un plato se elabora a partir de una carta técnica que tiene incluido todo lo que lleva ese producto, y a veces cuando se sirve o lo que está informándose en la carta menú de ese plato y lo que conforma no es lo que nos sirve, pero quizás por desconocimiento la persona no sabe que, bueno, debe suponer, si lo que me están diciendo servir no es lo que está en el plato, lógicamente debió haber bajado el precio de este producto, de este plato, a menos preguntar, bueno, si lo que dice que la guarnición que lleva mi plato decía que era papa frita y es boniato hervido, el precio sigue siendo el mismo, y a veces el consumidor de estas cosas no conoce, porque no hay forma, no hay esa, como decimos, quizás ese hábito de informar, el tiempo para informarle a las personas, porque estamos hablando de un tema que es bien complicado. Inclusive, no sé, oíamos esto mismo que es criterio de forma general, y cuando se habla de inspector, se tiene concebido inspector, el inspector es el que es corrupto, es el que entra en negocio también. Y de la misma forma que hablábamos ahorita, que no podemos decir que todos los establecimientos, todos los administradores, todo el dependiente que está en un establecimiento gastronómico roba o está en un establecimiento comercial, no podemos teorizar de que todos los inspectores sean de la misma forma. ¿Tienen un sistema también de control los inspectores? Sí, cómo no. Además, normalmente son funcionarios, pero aparte es facultad de la persona que pueda denunciar públicamente si detecta, si ve, que es lo que a veces, como hablábamos ahorita, no se hace, porque uno dice, bueno, ahora voy a dónde me quejo, y a lo mejor voy y digo que es, y a veces sentimos hasta miedo uno como consumidor, como decía ahorita, como estábamos hablando ahorita, y bueno, si discuto todo el día con el bodeguero, es el mismo bodeguero que voy a seguir viendo, y a lo mejor, como dice el cubano, no, entonces después me mira mal, no me despacha lo que me tiene que despachar. Bueno, es mejor dejarlo así, no meterme en eso. Y hay quien, porque tenemos la experiencia, hay quien ha llamado a nuestra oficina a quejarse, entonces dicen, está bien, deme su nombre, su apellido, su dirección, dónde podemos localizar. No, mi nombre y mi apellido no, porque si entonces se entera que fui yo, la cogen conmigo, y entonces, no, si es así, no voy a denunciar, pues oigan el teléfono. Por todas estas cosas que hablan. El profesor quiere decir, hay precios fijos en un conjunto de productos. Por ejemplo, esa idea de que un producto en una cadena de tiendas puede ser diferente al otro. Sin embargo, usted me comentaba que había precios que siempre, es decir, había productos que tenían un precio fijo, fuese cual fuese la cadena. Sí, y como habló ahorita en la entrevista que salió el compañero de la cadena, normalmente sí existe, porque cada cadena, y por lo general los precios estos que varían en cadena, casi siempre es el producto importado, que a partir del costo de la importación del proveedor puede ser que este precio pueda variar. Ahí, en caso de los productos nuestros nacionales, por lo general, si vamos a las tiendas, vemos que ese precio es el mismo, debe ser el mismo en casi todas las tiendas, ese producto que es nacional. Ahora, este producto que es importado es que en ocasiones varía el precio, y vemos que en diferentes cadenas, que en las distintas cadenas, este precio varía, pues está en dependencia del proveedor.
está en dependencia, lógicamente, del costo. Y a partir de ahí es que la cadena forma su precio. Una puntualización, Cristina. De hecho, el Ministerio de Finanzas y Precios en el año 2012 sacó una resolución que es la resolución 214. Y ahí fija precios homogéneos para más de 100 productos en la red en CUC. Hay más de 100 productos que están unificados. Ahí están los detergentes, todos los productos de producción nacional, las pastas, ahí están. Un grupo, sería bueno también que la población también accediera a la resolución 214 de ese Ministerio de Finanzas y Precios, que ahí están regulados una serie de precios. Profesor. A mí me parece, y quizás esto sea una pregunta, ahora ya yo no sea panelista, si no sea... Por favor. Sí, un periodista, ahora sea un periodista y un panelista, y le pregunte a la compañera que representa al Estado acá, al menos el encargo estatal, nuestro encargo es estatal. Yo pregunto, ¿tienen los administradores de poder variar el precio cuando el producto se deprecia o cuando el plato no lleva un ingrediente? ¿Tienen libertad para moverse? Porque de todo nos hemos quejado toda la vida de lo estrecho que es la autonomía que puede tener un administrador allá abajo. A veces lo acusamos de ser cómplice de todos estos desaguisados que estamos afrontando, pero también hay momentos en que es víctima de una organización que, por mucho que se esté abriendo, parece que hay alguien que trata de que no se abra. ¿Tienen esa libertad? A ver, mire, en ocasiones pasa como usted dice. En este mismo ejemplo que yo puse de las cartas técnicas, que a veces por un problema de desabastecimiento, que todo el mundo conoce, que puede ser normal que exista un desabastecimiento de algunos u otros productos, hay que ser veraz, pero no el administrador, porque esos son documentos que deben estar firmados y avalados por por una instancia superior, y se debe ser hábil en eso. La administración, la dirección de la empresa debe ser hábil en eso, porque sabemos que hay productos que, aunque hacemos las gestiones, no lo vamos a tener en existencia, quizás en todo un mes, quizás en 2 meses, y se debe ser ágil en esto, en modificar esa carta técnica, poder variar y que el administrador tenga ese respaldo de abajo, porque eso, como usted dice, nos pasa cuando vamos al control, pedimos la carta técnica y vemos que no hay correspondencia de lo que ahí está con lo que en realidad tú estás elaborando, pero sabemos que es una carta técnica que no es facultad del administrador del establecimiento conformarla. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Hay otros factores que son los que tienen que propiciar de que eso llegue con agilidad y que él pueda decir, bueno, cambié mi carta técnica, varió mi precio, porque no es el administrador el que está facultado para cambiar un precio. Nos va quedando un poco tiempo. Quisiera unas consideraciones finales de Yailin y el profesor sobre cómo enfrentar este problema para que no se convierta para que no siga siendo lo que es hoy, que es como una tolerancia, aunque las personas protestan. Y qué bueno que la prensa también le está dando la voz y las personas también sienten que en la prensa pueden encontrar en nosotros, pueden encontrar también una manera de protegerse y de un tipo de autodefensa. Como decía el profesor. Nosotros somos, Cristina, los periodistas servidores públicos. Y esa vocación, esa responsabilidad nunca le podemos dar la espalda. Y por lo tanto seguirá encontrando espacios, seguirán apareciendo trabajos además que le den cauce con mucha valentía, porque tampoco es fácil enfrentarse a estas ilegalidades en el lugar donde están, y los periodistas muchas veces tienen dificultades para entrar a los establecimientos, sobre todo la televisión, como somos con tanto aparataje, cámaras y todo eso, pasamos trabajo para eso. Por supuesto, va a encontrar mucha resistencia también, las fuentes no se van a abrir así tan fácilmente cuando uno está tocando en los costados esto también muy sensibles para ellos. Y lo otro es, Cristina, mira, yo pienso que hay que ir cerrando esas brechas por las cuales están caminando estos fenómenos. Los productos a granel, hay que tratar de defender cada vez más que se hagan inversiones en función de que no aparezca, que estén empaquetados, que tengan condiciones mucho más favorables y nosotros no seguir expuestos a esta realidad, porque como mismo está a granel, el dinero no está a granel y por supuesto hay que ir cerrando. Eso por un lado, pero también hay que ir pensando también en que las personas, los administrativos tienen que hacer lo que les corresponde y ser más coherentes con eso y evitar, por supuesto, que se sigan disipando este fenómeno. Y por otra parte, también el consumidor tiene que seguir siendo una contraparte del fenómeno. Me queda un minutico, profesor. Cuando yo era niño, hace ya bastante tiempo, la preocupación de la familia era que el bodeguero no le quitara una onza, porque también se quitaba la onza.
Y si se podían quitar 2, se quitaban. Es decir, que esto no es solo exclusivo de nosotros. Eso no nos puede consolar, por supuesto. Pero tampoco vamos a decir que somos los inventores de la estafa. Eso viene de lejos. Ya yo dije que viene de los griegos. Ahora, el asunto está en que ya si lo estamos tratando públicamente, y lo seguiremos tratando públicamente, es algo que se está haciendo a favor de eliminar, en la medida que cambia nuestra sociedad, que se actualiza, que mejora posiblemente el trabajo de la prensa, el trabajo de la crítica del pueblo, la exigencia del pueblo, puede ir mejorando y quitando estas costumbres, como si estuviéramos dando palmaditas a los que meten la mano o a los que mueven una mano para estafar a un compatriota. También, Cristina, perdón, tiene que haber cada día más un empoderamiento popular mucho más fuerte también. Tiene que existir. Sí, de eso hablamos y es una realidad el hecho de que para poderse defender hay que también tener las herramientas, porque no puede uno andar como un Quijote contra molinos toda la vida ni todos los días. El valor fundamental para enfrentar un tema como este es la honestidad. El hecho de que independientemente del salario que se tenga, la posición que se tenga, la honestidad debe primar siempre como un valor fundamental del respeto al prójimo. No intentamos demonizar a nadie con una mesa como esta, ni al dependiente de la tienda, ni a la persona que trabaja en el establecimiento gastronómico, ni tampoco, por supuesto, al inspector. Sencillamente demonizar lo mal hecho, esté allí donde esté, en lo que tiene que ver con las violaciones de los precios. Y otra cosa, si cambia un precio, hay que informarlo. Si está en esa carta que nos explicaba la especialista, hay que informarlo a la población, porque entonces también puede confundir que es el establecimiento quien cambia ese precio y no que fue precisamente una decisión superior. Este es un tema muy rico, mucho más amplio que lo que esta hora, que es lo que este tiempo de mesa puede darnos para debatir. Espero que usted haya participado de esta polémica. Nos despedimos como siempre con la sección Valores. Paula Lee, una gran actriz que también opina sobre este tema. Recuerde, esto es una mesa redonda, siempre hay espacio para uno más. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Que hacen mucha propaganda, entrevistas, se habla en la calle con la gente, se hacen comentarios en el periódico, pero que no pasa nada. Pienso que la pérdida de valores también, porque el egoísmo humano siempre existe, ¿no? Siempre el ser humano tiene ese presente, el egoísmo, ¿no? Pero yo pienso que ya ha llegado a un punto en que a la gente no le importa lo que pase con la otra persona si él resuelve su problema. Y creo que es necesario recuperar esa escala de valores de los seres humanos, ¿no?